Vamos a ver, son 17, qué raro que son tan pocos, pero bueno, vamos a empezar. Yo tengo acá la primera pregunta. Dice, el aislamiento social obligatorio, más conocido como cuarentena, que nos priva del derecho a circular libremente, artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿constituye una sanción? Digamos, para que haya sanción, teníamos cuatro requisitos, ¿no? Uno, que sea un acto coactivo o coercitivo que efectivamente se aplique, o sea, de fuerza actual, o que exista la posibilidad de aplicarse. Segundo, que consista en la privación de un bien. Tercero, que ese acto sea dispuesto por una autoridad competente. Y cuarto, que ese acto sea como consecuencia de la conducta voluntaria de un individuo. En, el, en los ejemplos que yo di, justamente, uno de los ejemplos para decir que faltaba el cuarto requisito, que era la conducta voluntaria del individuo, era la cuarentena. Digamos, la cuarentena es una medida sanitaria que no constituye una sanción. Yo di ese ejemplo y di el ejemplo de que si una persona es privada de su libertad, ¿no? Por una cuestión de enfermedad mental, no se la está sancionando, sino que es una medida tuitiva o llamada medida de protección a la persona que tiene determinado problema psíquico. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una incapacidad mental no está realizando un acto voluntario, porque el acto voluntario hay que hacerlo con discernimiento, intención y libertad. Esa persona carece de discernimiento porque no puede discriminar aquello que es bueno y que es malo, con lo cual el acto deja de ser voluntario. Y si, por ejemplo, digamos, hay una prohibición de circular, ¿no? En nuestro país a raíz de un aislamiento durante cierto horario, durante todo el día, digamos, no es una medida para sancionar a la gente, sino que es una medida sanitaria. ¿Está? Entonces, a la pregunta, y vuelvo a mi Word, a la pregunta, ¿el aislamiento social obligatorio constituye una sanción? No. ¿Por qué no? Por lo que explicamos. Y después también la segunda, que también está relacionada con sanción, dice, ¿es necesario que se configure una sanción que se aplique la fuerza o coacción sobre el individuo? No, no es necesario. Porque si nosotros decimos que la sanción consiste en un acto coercitivo de fuerza actual o latente, si es de fuerza latente, o sea que existe la posibilidad, pero no se aplica efectivamente, igual es una sanción. Ejemplo, yo le digo a Constanza, ¿no? Le digo, mira, estacionaste mal el auto, te pongo una multa de 2.000 pesos y le pego la multa en el vídeo del auto. Ella toma esa sanción, que es la multa, se va hasta el lugar donde hay estacionamiento medido, donde cargan tarjetas y dice, vengo a pagar la multa. Ese pago voluntario que hace no significa que si no lo paga se lo van a cobrar compulsivamente mediante una ejecución. Pero lo que sí estamos seguros es que evidentemente no hubo aplicación de fuerza física porque cuando Constanza vio el papel que estaba pegado en el auto, nadie la apuntó con un revólver o la llevó a la fuerza, al polirrubro, al drugstore, para que pague la multa. O sea, que siempre debe estar la posibilidad de aplicación de la fuerza, aun cuando en el caso concreto no se aplique. Dicho esto de sanción, voy a decir también, por si se llega a preguntar obviamente siempre sanción se pregunta, en este recuperatorio del tercer trabajo, los otros dos requisitos. Digamos, acto coactivo de fuerza actual latente que consiste en la privación de un bien. Obviamente, si nosotros, mediante esta digamos, sanción, vamos a definir acto antijurídico, ¿no? Evidentemente, la sanción es una consecuencia negativa para el individuo.
entonces debe consistir en la privación de un bien, no puede ser que consista en un beneficio. Por ejemplo, Constanza hizo tal hecho, estacionó mal el auto, entonces yo le pego en la ventanilla un cheque por 5.000 pesos para que ella lo cobre. Pero entonces, si es así, ella va a estacionar el auto mal siempre. ¿Está? O sea, debe consistir en la privación de un bien. Y lo importante respecto a la privación de un bien es que no importa si para el individuo no es un bien valioso, sino que lo importante es que ese bien sea valioso para la generalidad de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy, por ejemplo, Jeff Moss, Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo 100.000 millones de pesos, y a mí me pone una multa por estacionar mal en Mar del Plata que sale 2.000 pesos, no importa si yo tengo mucha plata, no importa si a mí no me cuesta casi nada pagar los 2.000 pesos, lo importante es que a mí me están privando de un bien que es valioso para todos, no importa el monto, el quantum, importa que sea valioso. Aunque para la persona no le interesa el dinero, pero para la mayoría de la población le interesa el dinero. Ahí yo di el ejemplo de la persona que estaba en situación de calle y que prefería que lo priven de la libertad porque iba a dormir bajo techo. Entonces ustedes dicen, no, para él no es una sanción. No importa que para él no es que no sea una sanción, sino que no lo estén privando de un bien, que es la libertad, porque prefiere otro, que es dormir bajo techo. Lo importante es que si hacemos una encuesta a todos los que estamos presentes en este Zoom, el 99% va a decir que la libertad es un bien valioso, con lo cual lo importante es que ese bien valga para la mayoría de la sociedad. Y ustedes fíjense que si nosotros tuviéramos estos dos requisitos nada más, la aplicación de la fuerza, la posibilidad de aplicación de la fuerza y la privación de un bien, si yo, por ejemplo, estoy, como vi en clase, esto, por ejemplo, es de Carlos Justi, ¿no? De Charlie. Si esto lo tiene arriba de su escritorio, de su pupitre, y yo se lo saco y le digo, Carlos, te estoy sancionando, o sea, uso la fuerza y lo privo de un bien, todo el mundo que está en la clase me diría, Eduardo, estás equivocado, no lo estás sancionando. ¿Por qué? Porque yo no soy una autoridad, no tengo la autoridad competente para privarlo de un bien a Carlos, por más que no esté prestando atención en clase. No hay una norma que me autorice a hacer ese acto de fuerza que priva de un bien. Entonces, ustedes pueden decir que si yo le tomo el celular y me lo guardo, estoy cometiendo un acto antijurídico, lo que nunca me van a poder decir que yo estoy aplicando una sanción. ¿Por qué? Porque para que haya sanción es necesario que la persona, ¿no?, que ejerce la fuerza y que priva de un bien esté autorizado por una norma competente para hacerlo. Y no hay ninguna norma dentro de la Facultad de Abogacía que le permita a un profesor, porque un alumno no atienda, a quitarle el celular. ¿Está? Tercer requisito de la sanción. Y cuarto requisito de la sanción, ¿no?, es que sea como consecuencia de la conducta voluntaria del individuo. No lo repito porque lo expliqué cuando hablé del aislamiento social preventivo y obligatorio o llamada cuarentena. Bueno, ahora que hay más, les explico a los que no estaban que esto es porque el 80%, más del 80%, va a tener que recuperar conceptos básicos y los voy a volver a explicar. Como ya no creo que, siendo las 8:26, no creo que se incorporen más, les voy a decir algo que es digamos, una posición que siempre sostuve en mis 34 años de docente. Primero de abril cumplí 34 años de docente. Siempre yo pensé que cuando la mayoría se equivocaba en un parcial o en un examen, ¿no?, parcial o un examen final, y había participado de la clase, yo siempre sostuve que también había algún problema del docente. No se le puede echar toda la culpa a los alumnos. Con lo cual, digamos, uno puede hacer un mea culpa, pero volví a escuchar las clases que yo di y todas las preguntas que se hizo en el trabajo práctico estaban contestadas en las clases. No era ni siquiera necesario recurrir a un libro. ¿Está? Porque además, antes de pasar a la pregunta número 3,
siempre les pregunto, ¿entendieron? ¿Quieren hacer una pregunta? Entonces, el momento para preguntar es el momento en que uno da la clase, no en el momento que uno corrige el trabajo práctico o, llegado el caso, que ustedes tengan que recuperar y no sepan la pregunta, en el caso del recuperatorio. Ustedes tienen que preguntar cuando, en el momento en que será clase. ¿Le quedó alguna duda de sanción? El que le quedó alguna duda, prende el micrófono. ¿No? Bueno, presumo que no. Voy a la tercera pregunta. Sí, no, Daniel, enseguida, micrófono encendé y preguntá. Listo, doctor. No, me parece a mí que con el trabajo práctico, el caso mío, hice redundé muchos en cada consigna. Me parece que fue más sencillo, tenía que ser la contestación más sencilla. Y bueno, y con respecto a una pregunta, creo, donde Daniel Bugia también se había equivocado, yo creo haber entendido al doctor Rodríguez diciendo sobre una pregunta, creo que era sobre las personas jurídicas, si eran humanos, y yo lo entendí que sí. O sea, en un audio lo entendí que sí. Entonces le doy la razón al señor Daniel Bujía, que él también entendió lo mismo Bueno, en un audio. dos cosas. Te voy a decir, no, seguí con el micrófono encendido. Sí, ¿Cómo te llamas? Daniel Ramírez. ¿Y por qué no me decís tu documento, tu domicilio? ¿Con quién estás en pareja? ¿Quiénes son tus amigos? No, no puedo decir. No, no, pero vos, O no, sea, lo que me tenés que decir es que no, vos me preguntaste el nombre. sí, ¿Cómo te llamás? Lo Daniel Ramírez. mismo, no, ya sé, lo mismo tenés que hacer en el examen. Sí, Si yo te pregunto, ¿el aislamiento consiste en una sanción? No por esto. Porque donde vos querés tratar de demostrar conocimiento y decís más cosas que no están relacionadas con la pregunta, y tu pregunta está mal. ¿Entendés? A eso, exacto. por eso te pregunté cómo te llamabas, no era para que me digas tus amigos ni nada. Voy a darte un ejemplo, que si te haces una pregunta, tenés que contestar esa pregunta nada más. Ahora, permitime que voy a ir por pregunta, pero voy a llegar a la persona. Sí, Voy a llegar, ¿ok? Igualmente te garantizo, que el doctor Rodríguez jamás pudo haber dicho que es lo mismo persona jurídica que persona física. Jamás. Jamás. personas humanas. Profe, No, personas perdón, humanas. perdóname. A mí me pasó, justo yo cuando hablaba Daniel, me pasó exactamente lo mismo con la Perdón. actividad. Yo Acá puedo, Con si esa quieren de... decir lo que yo recuerdo Pero de... del video, y yo lo anoté, capaz que Acá fue tengo el libro mala del doctor comprensión Rodríguez, nuestra, gracias, pero me pasó exactamente lo dedicado, mismo. y jamás va a decir eso el doctor Rodríguez, jamás diría eso. Capaz que, no, En pero el no estamos audio, diciendo en un que lo audio. dijo. En los audios, lo que a mí me parece que me pasó a mí, capaz que a Daniel y a los dos Daniel, que lo entendimos mal. Fue un problema nuestro que cuando empezó a hablar de personas jurídicas, entendimos que se relacionaba a personas reales. Está yo bien, después volví a razonar sobre el caso, porque creo yo que cuando el doctor Gambini en el video arranca a hablar de esta cuestión de persona jurídica, lo que él dice que una persona jurídica, o sea, personas jurídicas son todos, y que espera, Daniel, después hace la espera. aclaración, Pero dice pará, que Daniel, una... vamos a ir por parte, Dale. pero voy a llegar a eso, quedate tranquilo, ¿eh? Voy a llegar. Pregunta número 3. Para Kelsen, ¿una conducta resulta ser perjudicial para la sociedad, por lo tanto un delito, y por ello debe sancionarla? No, claramente no. Yo separé lo que los bionaturalistas
decían los actos mala in se, ¿no? Que Kelsen no creía en los actos malos en sí mismo, porque Kelsen no le importa cuál es el contenido de la conducta. Lo que Kelsen le interesa para saber si algo es un acto antijurídico es que la conducta esté sancionada. Entonces, no es que previo algo es delito y por lo tanto lo sanciono. Algo es delito siempre que tenga una sanción. Ahora, esto escuchen porque, digamos, no quiero que se confundan con esto. Cuando el legislador que va a tipificar alguna acción en el Código Penal, ¿no? Y la va a sancionar y a partir de ese momento es un acto antijurídico, obviamente que el legislador, ¿qué va a pensar de ese acto? A ver quién me dice. ¿Por qué un acto va a ser sancionado, o sea, por el legislador? Profe, ¿me puede repetir que me anda mal el internet? No lo escuché lo último. La pregunta es esta. Vos imaginate el legislador, porque el Código Penal se va modificando a través del tiempo, ¿no? Entonces, el legislador, escuchá lo que te voy a decir, va a restringir tu libertad porque a una conducta X le va a aplicar una sanción como consecuencia. ¿Por qué? Porque está prohibido. No, todavía no. Porque van en contra del común del orden social, para que haya una buena... Muy bien, Franco. Porque el legislador considera que es una conducta reprochable que va contrario al bien común de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Franco. Sí, sí. Muy bien. Entonces, el legislador está discutiendo. Escuchá, Franco, tenés el micrófono prendido. Vamos a suponer que está en la Cámara de Diputados, se aprobó en Senado, está en la Cámara de Diputados, ¿no? Se está discutiendo en este momento si tener el micrófono encendido es una conducta reprochable que va a ser sancionada con un 2 en el parcial. Lo están discutiendo en este momento. ¿A vos qué te parece? Bueno, tendría que ver si... ¿Apagás el micrófono o lo dejás prendido? Si todavía no está aprobado, lo dejo prendido. Una vez que se apruebe... Exacto. Exacto. Muy bien, Franco. Si querés apagar. Exacto. A eso voy. Por más que ya el legislador considere que es reprochable y que se va a votar, pero es a partir de que es sancionado va a ser un acto antijurídico. Entonces, Kelsen hace esta distinción de los actos mala in se y mala prohibita. Lógicamente, para un naturalista, ¿no? Si algún acto que contraríe digamos, la moral y la justicia universal que consideran, ellos creen que existe, yo no creo, pero algunos creen que existe, obviamente va a constituir derecho en la medida que esté prohibido por la ley, pero no en el concepto kelseniano, y tampoco dentro de nuestro sistema jurídico, porque el artículo 18 dice, nadie puede ser juzgado, nadie puede ser penado sin juicio previo, pero ese juicio previo debe estar fundado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí que me juzguen por un hecho, tiene que haber una ley previa que diga que ese hecho está sancionado. ¿Está? Entonces, a mí, si yo le saco el celular a Carlos, ¿no? Estoy cometiendo un hurto porque previamente hay una ley que dice que el que se apoderara ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena será reprimido con prisión de unos 6 años. Y yo, en el caso vamos a suponer que estuviéramos en el aula, si le saco el celular a él, estoy justamente cumpliendo con esa acción típica y por lo tanto es un acto antijurídico porque previamente hubo una ley que dice que eso es un acto antijurídico. ¿Se entiende? Carlos, estás con la mano levantada, te escucho. Sí, el tema de usted dijo sanción. Están los legisladores, ya aprobaron en el Congreso, está en el Senado. Va al Poder Ejecutivo la aprobación. Y rige a partir de... No, si la aprobó el Senado, si la Cámara de Orígenes en el Senado va a diputados. Sí, va a diputado. Una vez que está aprobada, para promulgarla va al Poder Ejecutivo y va al Boletín Oficial. Ahí empieza a regir. Exacto, tal cual. Sí. Digo, yo para abreviar,
Pero el proceso de formación y sanción de las leyes es eso. Va a la Cámara de Origen, después va a la otra Cámara, después pasa al Poder Ejecutivo para que la promulgue y, si nada dice el Poder Ejecutivo, entra en vigencia a los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial o entra en vigencia a partir de lo que dice justamente la promulgación. Por ejemplo, esta ley comenzará a regir el 1 de agosto del 2022. Por ejemplo, perfecto, ¿no? bárbaro. Es así. ¿Alguien no entendió esto? O sea No. que no hay una retroactividad de algún hecho, ¿no? O sea, No hay después de la sanción. el derecho penal justamente no es retroactivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy consideran punible, no sé, zapatear, ¿no? Y vos zapateaste hace una semana, no te pueden procesar porque zapateaste hace una semana. Vos tenés que zapatear a partir de ahora para que te puedan condenar. Obviamente, digamos, pero esto lo van a ver en penal, pero tengo que decírselo, porque si no parece que es incompleto, que cuando sale una ley que es más benigna para el reo, en ese caso sí es retroactivo el derecho penal porque lo favorece a la persona que o bien está condenada o bien está próxima a ser condenada. O sea, está en proceso. ¿Se entiende? Pero eso lo van a ver en derecho penal, digamos, no quiero confundirlo con esto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a raíz de esta posición que él señala, ¿no? De lo que es un acto antijurídico, él intenta dar definiciones que las 3 definiciones que da son criticables. La primera porque dice que es el antecedente de la sanción mencionada en una norma jurídica y todos los antecedentes, digamos, de la aplicación de la sanción consistiría en un acto antijurídico. Para que una persona le aplique una sanción, tiene que haber realizado un acto esa persona, tiene que haber sido, por ejemplo, capturado por la policía, un fiscal debe haberlo acusado, un defensor debe haberlo defendido y un juez debe haberlo condenado. Si el antecedente de la sanción es un acto antijurídico, lo que hizo el juez, lo que hizo el fiscal, lo que hizo el defensor, etcétera, etcétera, serían actos antijurídicos. Con lo cual, Kelsen revé su posición y dice, bueno, no, es el antecedente de la sanción mencionada en la norma jurídica, pero la conducta al cual va dirigido la sanción. En principio parecería que es así, pero tampoco es así porque muchas veces una persona recibe una sanción, ¿no? Y no cometió el acto antijurídico. Por ejemplo, si un chico le rompe la ventana al vecino, digamos, va a tener que reparar el perjuicio, o sea, pagar la indemnización el padre, que no fue el que hizo el acto. Entonces da la tercera definición que dice, acto jurídico es el antecedente de una sanción mencionada en norma jurídica cuya sanción es aplicada a esa persona o a un allegado de esta persona. Igualmente, yo vuelvo a repetir que la dogmática de derecho penal, y ustedes lo van a ver cuando vean derecho penal, explica mucho mejor, digamos, en la teoría del delito, lo que la definición de delito. ¿Franco? Sí, para poder comprender un mejor esto que habla usted de sanción, ¿estaría bien decir que delito es una acción típica, antijurídica y culpable? Esa es la definición que da la dogmática penal. O sea, esa es una definición que a lo largo de los años, ¿no? Digamos, y de mucho debate, se llegó a nuestro sistema jurídico. Cuando vos veas penal, vas a ver, cuando te digan, ¿cuál es la definición de delito? Acción típica, antijurídica y culpable. ¿Está? Pero pará, pero Kelsen no la dio. O sea, nosotros estamos viendo conceptos jurídicos básicos en Kelsen. Si vos querés agregar que hoy en día el derecho penal argentino considera delito como la acción típica, antijurídica, culpable y sometida a ciertos requisitos de punibilidad, está perfecto. Pero no es Kelsen. Porque eso Kelsen no lo dijo. Y nosotros estamos viendo conceptos jurídicos básicos en Kelsen. Y esa definición, comprendo lo que usted me dice, en el punto de vista civil, por ejemplo, dejando de lado a Kelsen, no, ¿también es válida? No, es la concepción del delito en el campo del derecho penal. Está, gracias. Está porque en el campo del derecho civil,
un incumplimiento de las obligaciones de la persona, hacen que a vos puedan hacerte un juicio y rematarte tus bienes, que sería la sanción, la indemnización sería la sanción civil a lo que es una pena en el derecho penal. ¿Me seguís? Vos me firmás un pagaré a mí, no cumplís con el pago, yo lo ejecuto, te embargo tus bienes y te lo remato. Ese remate, digamos, la ejecución forzosa de tus bienes y mi cobro indemnizatorio por lo que vos, por tu falta de pago, sería la sanción civil a lo que es una sanción penal, como por ejemplo una pena privativa de la libertad, la pena de muerte, una multa, la inhabilitación, etcétera, etcétera. Daniel, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, sí, para simplificar. O sea, cuando pregunta en la 3 si para Kelsen una conducta resulta ser perjudicial, por lo tanto un delito, para Kelsen un acto ilícito o un delito es simplemente el antecedente para una sanción en la normativa jurídica. Es el acto que se pretende desalentar. Claro, pero si vos me preguntás a mí, ¿no? Me decís, para Kelsen, una conducta resulta perjudicial para la sociedad, por lo tanto un delito y por eso se debe sancionarla. No. No. No, porque para que exista un delito, previamente la conducta debe ser sancionada. Entonces es una cuestión temporal. Yo voy a considerar algo delito tanto la conducta esté sancionada. ¿Está? No hay un acto malo en sí mismo. ¿Sí? Ejemplo, mirá, podemos dar miles de ejemplos, pero para que ustedes entiendan de por qué algo puede estar mal y sin embargo no ser un acto antijurídico, creo que yo se los expliqué cuando hubo personas que saqueaban las tumbas, ¿no? Y cuando saquearon la tumba de la familia Dorrego, procesaron a los que habían hecho eso por robo. Entonces, lo procesaron por robo y ¿qué dijo el juez? Daniel, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente, doctor. ¿Qué dijo el juez? Dice, el robo es el apoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena por la fuerza. El cadáver no es una cosa. Por lo tanto, eso no es un acto antijurídico. Los procesaron por secuestro extorsivo, porque pedían rescate por el cadáver. Entonces, el secuestro extorsivo es cuando vos privás de la libertad a una persona para exigir un rescate, y el cadáver no es una persona, tampoco. Entonces lo dejaron en libertad. ¿Por qué lo dejaron en libertad? Porque no había acto antijurídico. ¿Qué tuvo que hacer el legislador? ¿Qué tuvo que hacer? Decir, no lo sé. Miren, ampliar la ley para poder. El que profana tumbas comete un delito. Te doy una más fácil, Daniel, para que entiendas. Te voy a dar una más fácil. Hasta el año 1968, ¿no? 1968. Vos te colgabas de un cable y tenía la luz, no era delito. ¿Por qué? Porque el artículo 2311 del viejo Código Civil decía que una cosa tenía que tener materialidad. Como la energía eléctrica no es material, cuando a vos te procesaban por hurto o robo de energía eléctrica, el defensor decía, no, él nos apropió de una cosa, porque la energía eléctrica no es una cosa. Entonces no cometía delito. ¿Qué se hizo en la reforma del Código Civil de 1968? Se agregó al artículo 2311 un apartado que dice, a los fines de este código la energía eléctrica se considera una cosa. Entonces, como a partir del 68 la energía eléctrica es una cosa, quien se apodera de la energía eléctrica comete hurto o robo. ¿Se entiende? Sí, sí. A todos les pregunto, ¿entienden? ¿Vieron cómo la conducta debe estar sancionada y debe ser específica esa conducta? Aquellos que tienen unos años, aquellos que tienen más años, ¿no? Que algunos jóvenes de 20 y pico, se deben recordarse que hace unos 20 años o 20 y pico de años, a Pastoriza y a otros, y algunos de corredores de turismo carretera, los procesaron por adulteración de la nafta, pero era una conducta que no estaba prohibida específicamente por el Código Penal, con lo cual los tuvieron que absolver. Y tuvieron que crear la figura jurídica para que a partir de ese momento pase a ser un acto antijurídico. Entonces,
volviendo al tema, cuando una conducta específicamente no esté sancionada, no es un acto antijurídico, por más reprochable que nos parezca a nosotros. Vamos a suponer que nosotros vamos a un país X, ¿no? Donde el apoderarse de una cosa ajena no es delito. Entonces, vamos caminando por la calle, nos sacan el celular, nos sacan el reloj. ¿Ustedes pueden ir a la policía y denunciar, che, me robaron algo? No, porque el policía va a decir, no, si acá no es delito eso. No está sancionado. Ah, pero en mi país sí, no importa. Lo importante es que en ese sistema jurídico esa conducta esté prohibida. Contra argumento, ¿no? Si ustedes acá se visten como quieren, ¿no? Digamos, y no tienen ningún problema, pero si llegan a ir, por ejemplo, a un país islámico de esos digamos, que cumplen a rajatabla con el Corán, tendrían que usar burka, que es el vestido que tapa el cuerpo y la cara, porque justamente no estar cubierta la cara y el cuerpo es un acto antijurídico en ese país. ¿Por qué? Porque se considera, habrán considerado en su momento que cumplen con el Corán, lo que sea, pero sancionaron la conducta de estar con cara descubierta, con lo cual es un acto antijurídico. Y ustedes me dicen, en Argentina, obviamente en Argentina no, porque nuestro sistema jurídico no lo sanciona. Entonces, ¿qué es un delito? Es lo que está sancionado. Acá, por ejemplo, si yo compro un arma y me anotan que compro un arma, ¿puedo andar en la calle con el arma? No, tengo que tener portación, tengo que tener, inclusive, bueno, en Estados Unidos, si ustedes, digamos, tienen la tenencia de un arma de fuego, ustedes pueden ir con la pistola por la calle. ¿Por qué? Porque no está sancionado. No es un delito. Si a mí me encuentran en mi casa, por ejemplo, no sé, me hacen un allanamiento y me encuentran una ametralladora, me van a procesar por tener un arma de guerra. En Estados Unidos tienen infinidad de armas y van y allanan y tienen armas y no pasa nada, porque no está sancionado. ¿Se entiende? Bueno, vamos antes de que se corte y que tengamos que actualizar al otro Zoom. La cuarta pregunta, bueno, vamos a la que dice, ¿es necesario que coincida el sujeto activo del acto ilícito y el que recibe la sanción? No, obviamente no. ¿Por qué? Por el caso de responsabilidad indirecta. Volvimos a decir en la tercera definición de Kelsen, ¿no? Hay veces que quien recibe la sanción no es quien realizó la conducta que prevé el acto antijurídico. Vuelvo a repetir, causar un daño a un vecino es el acto antijurídico, pero hay veces que quien causa un daño a un vecino es un menor de edad. Entonces, como el padre responde por los actos de los menores, quien va a recibir la sanción es el padre, no quien realizó, digamos, el acto antijurídico. Y bueno, y ahora como queda menos de un minuto, salimos y volvemos a entrar. Ilícito y el que recibe la sanción, dijimos que no. Y este tema nos refiere al concepto jurídico básico de responsabilidad. Responsabilidad de la persona que es susceptible de ser sancionada, o sea, quien puede recibir la sanción. Entonces, en base a este concepto jurídico básico, se divide o se clasifica la responsabilidad en directa o indirecta, vale decir, cuando uno es sancionado por una conducta que uno realiza. Yo, si por ejemplo le tomo el celular a Carlos, voy a recibir la sanción por un acto que yo realicé, o la responsabilidad es indirecta cuando yo respondo por un acto que realiza un tercero. Vamos a suponer que mi hija le saca el celular y se lo lleva a Carlos, y lo rompe, lo tira y no se lo puede devolver, yo voy a tener que indemnizarlo a Carlos, porque yo soy responsable por los actos que realicen mis hijos menores. ¿Está? Lo mismo, vuelvo a repetir, los padres con respecto a los hijos, los empleadores respecto a los empleados, los maestros respecto a los alumnos, etcétera, etcétera. Y después también la responsabilidad se clasifica en subjetiva y objetiva en la medida en que la ley nos pida que hagamos alguna conducta para que podamos recibir una sanción,
en este caso, que actuemos negligentemente o Carlos, dolosamente, o que la ley no nos... chicas, ¿en qué va eso? No, necesita a mí. No, no importa. O que la ley no nos pida absolutamente nada más que algo nuestro le haya causado un daño a un tercero. Entonces ahí la responsabilidad va a ser objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una maquinaria en algún lugar, ¿no? Que está en perfecto estado de funcionamiento, pero por cualquier cuestión le causa un daño al tercero, aunque yo no haya hecho absolutamente nada, por el solo hecho de tener una cosa peligrosa y por haberle causado un daño a un tercero, entonces yo voy a ser responsable y voy a ser sancionado. Esto es lo que se llama, ¿no?, responsabilidad objetiva. Solo se responde por el hecho de haber causado un daño. Repito, entonces, la responsabilidad será directa o indirecta o subjetiva y objetiva. Acuérdense, después si quieren repasar, que yo les dije en algún momento que la responsabilidad subjetiva es cuando yo actúo con culpa o con dolo. Con culpa es cuando soy negligente o imprudente, o sea, cuando omito realizar las acciones que requieren la naturaleza del acto que estoy haciendo, y dolosamente cuando tengo intención de causarle daño a otro. Bueno, vamos a la pregunta número 5. ¿Por qué decimos que en sentido técnico entendemos al derecho subjetivo como acción procesal, o sea, la facultad de un individuo de recurrir a un órgano jurisdiccional para que un juez dicte sentencia? Yo les expliqué que, si bien ustedes tienen que saber, ¿no?, que para un naturalista hay más derecho subjetivo que el legislado, y para Kelsen no, para Kelsen, digamos, no hay distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo, ¿no? Kelsen da acepciones del derecho subjetivo. ¿A qué se refiere o a qué me refiero cuando digo acepciones? Es que dice Kelsen, miren, el derecho subjetivo puede ser entendido de varias formas, como equivalente a no prohibido, como equivalente a autorización. ¿Se está frizando un poco? ¿Me escuchan bien ustedes? Pues yo parezco medio congelado. Bueno, digo, como equivalente a no prohibido, como equivalente a autorización, como correlato de una obligación activa, como correlato de una obligación pasiva, ¿no? Es decir, y sintéticamente cada uno. Yo tengo derecho a vestirme como quiero porque no está prohibido. Yo tengo derecho a ejercer el comercio porque la municipalidad me lo autorizó mediante una habilitación. Yo tengo el derecho a que Franco me pague una suma de dinero porque él me firmó un pagaré y está obligado a pagármelo. Yo tengo el derecho a que ninguno de ustedes me moleste mi derecho a propiedad porque hay una obligación pasiva en la cual ninguno de ustedes puede hacer un acto comisivo que me perturbe mi derecho de propiedad. Ahora bien, si ustedes se ponen a pensar, ¿no?, yo tengo todos esos derechos, pero en el caso de que alguien no me permita ejercerlos, ¿yo qué tengo que hacer? A ver, María Antonella, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me podrías volver a repetir la pregunta? Porque te dije que estaba distraída. De acá te voy distraída. No, estaba escuchando. Bueno, pero entonces tenés que, no es solo escuchar, sino que es tratar de buscar la respuesta. Acatar. Yo te digo, ¿no? El derecho subjetivo se entiende, por ejemplo, como equivalente a no prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Está? Sí. Si yo a vos, digamos, ¿está permitido que vos estés así vestida frente al Zoom? Sí, si no está prohibido. Muy bien. O sea que vos tenés el derecho subjetivo. Sí. Muy bien.
yo le digo a Lucía, que es el hospedador, le digo, mira, a mí no me gusta cómo está María Antonella vestida. Sacala del Zoom. Y te saca. ¿Cómo haces para ejercer tu derecho a estudiar? A ver, ¿cómo respondo a esto? Dicho distinto, si vos vas caminando por la vereda, ¿no? Dando saltitos, y alguien te dice, no, no podés caminar dando saltitos. Y vos decís, pero no está prohibido, pero te llevan a un móvil y te llevan a la policía. Y te encierran, te quieren encerrar. ¿Vos qué haces? Hago valer mis derechos. ¿Cómo? ¿Cómo harías para hacer valer tu derecho en el caso de que Lucía, yo le diga a Lucía, sacala del Zoom a Antonella? Y voy a la autoridad. Tenés que recurrir a la justicia. Tenés que ir a la justicia, de última. ¿Me seguís? Sí. Entonces, este es el sentido que Kelsen dice que en sentido técnico se debe entender a derecho subjetivo como acción procesal, que es que todos tengamos el derecho de recurrir al órgano jurisdiccional para hacer valer los derechos. Vuelvo a repetir, Franco me firma un pagaré. Entonces, como correlato a la obligación activa de Franco de pagarme, existe un derecho subjetivo mío de que él me pague o de cobrar. Yo voy a verlo, ¿no? Voy a verlo a Franco y digo, che, mirá, me tenés que pagar esta suma porque está en el pagaré. Y me dice, no, no te lo voy a pagar. Yo puedo entrar, agarrarlo de los pelos a Franco, e ir y sacarle la plata o llevarme un televisor o algo. ¿Puedo hacerlo? Porque eso es delito. No, no puedo hacerlo. Muy bien. Entonces tengo que ir a la justicia e iniciar lo que se llama una ejecución de pagaré. Entonces, lo que dice Kelsen, que en sentido técnico se entiende a derecho subjetivo como acción procesal porque para hacer valer los derechos de todas las acepciones que él considera las anteriores, yo lo tengo que hacer por vía judicial. ¿Está? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por capacidad de hecho? Ustedes saben, cuando yo hablé de capacidad, dividí lo que es la capacidad de derecho de lo que es la capacidad de hecho. Sí. A ver, ¿cómo es la pregunta? A ver, decime, porque no la tengo distinta entonces. Ahora ahí la busco que tengo una Perdón, la pregunta dice, ¿qué requiere una persona para que se la denomine capaz? Perfecto. Bueno, yo esta pregunta se la había cambiado a la doctora Valle por esta que estoy diciendo. Y no me dio bolilla y le mandó ese... Claro, no. Pero, claro, yo le cambié la pregunta 6 porque en vez de decir, porque era más difícil, ¿no? ¿Qué se requiere para que una persona sea capaz? ¿A qué entendemos por capacidad de hecho? Bueno, no importa, vamos a responderla. ¿Qué se requiere para que una persona sea capaz? Ustedes ahí, esta pregunta era capciosa, por eso yo la cambié, porque ¿qué se requiere para que uno sea capaz? Si hablamos de capacidad de derecho, ser concebidos. Nada más. Porque las personas tienen capacidad de derecho, o sea, la capacidad de ser titular, la aptitud de ser titular de derechos, desde el momento de la concepción. Porque las personas por nacer pueden tener derechos. ¿Está? Ahora bien, si hablamos de capacidad de hecho, o sea, la posibilidad de ejercer por sí mismo esos derechos, la persona por nacer, el incapaz que no tenga la edad y madurez suficiente y el incapaz que sea declarado tal en juicio,
no son capaces de hecho porque no tienen la posibilidad de ejercer por sí mismos esos derechos. O sea, ¿qué se necesita? Tener 18 años y que no haya una sentencia que me declare incapaz. ¿Constanza? Profe, te quería preguntar, porque ahora me quedé con la duda, porque dijiste que era una pregunta capciosa. Si vos respondías la definición de capaz de hecho, lo que habíamos hablado recién, una persona es capaz de tener derechos y ejercerlos, o una persona es capaz, ser capaz de ejercer el derecho o de tener el derecho. ¿Está mal responder eso? No sé si lo expliqué bien. A ver, decime cuál es la respuesta, cuál sería la respuesta, a ver. Una persona es capaz de tener derechos y ejercerlos. Tener la capacidad de derecho es tener la posibilidad de ser titular de derecho y de deberes. Todas las personas tenemos capacidad de derecho por el simple hecho de nacer. Ser Bien. capaz de ejercer el derecho es la posibilidad de ejercer por uno mismo los derechos y deberes que tenemos. Está perfecto. Ah, me había quedado con la duda. Gracias. No, está muy completa, muy perfecta la respuesta esa. Ah, ok, gracias. Está muy bien. Está muy bien. ¿Alguien le queda alguna duda? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien le queda alguna duda? Bueno, Sí. Franco. Sí. ¿Qué pasa si durante el proceso se demuestra que esa persona no es capaz? ¿Quedaría nulo? Durante el proceso, Se demuestra perdón, que durante el proceso, se demuestra que una persona no es capaz. ¿Se declara nulo yo estoy escuchando todo la cortado. sanción? Yo no sé, a ver, alguien que me lo diga, porque yo ahí lo escucho cortado. A ver, ahora, durante un proceso Sí, a a ver. una persona, no se la considera capaz por X circunstancias, ¿el proceso queda nulo? Digamos, la sanción, no el proceso, ¿queda nula? No confundas capacidad con imputabilidad. La capacidad es al ámbito del derecho civil y la imputabilidad al ámbito del derecho penal. Es decir, Bien, gracias. porque, digamos, capaz, estamos hablando del ámbito civil y comercial. Entonces, si una persona que ha sido declarada incapaz realiza un acto, por ejemplo, vos firmaste un contrato, ¿no? Y hay una sentencia que te declara incapaz. Ese contrato puede ser anulado. ¿Se entiende? Pero Sí, la imputabilidad hace al derecho penal. La imputabilidad son los requisitos que tiene que tener una persona para que pueda ser sancionado penalmente. O sea, digamos, el principal es poder tener discernimiento, o sea, conocer la criminalidad del acto que está realizando. Si yo, por ejemplo, obviamente estamos figuradamente, ¿no? Lo mato a Daniel, lo tengo acá al lado, ¿no? Acá está, mirá, lo voy acuchillando a Daniel. Y me hace un análisis psicológico y yo no comprendo la criminalidad del acto porque estoy en un estado demencial, obviamente no me van a condenar porque soy inimputable. No tengo la aptitud para recibir una sanción. Ahora, si yo soy peligroso para mí, para terceros, me pueden privar de la libertad, pero en un centro hospital psiquiátrico de contención, como por ejemplo Melchor Romero. Pero no es una sanción, es una medida de protección para mí y para terceros. Daniel. Porque yo sé que esta pregunta la contesté mal en este trabajo práctico y me sigue quedando alguna duda. ¿Hay diferencia entonces entre ser capaz de hecho y capaz de derecho? Sí. Bien. La capacidad de hecho la tenemos todos, hasta desde que somos concebidos. La de Y derecho. La de derecho. La de derecho la tenemos desde que somos concebidos. ¿Y la de hecho? La de hecho la tenemos en principio a los 18 años. ¿Está? Salvo que una sentencia nos declare incapaz. ¿Me entendés? Sí, sí. Es que yo contesté eso. Es que yo contesté eso y estaba mal. Pues, no.
Si cuando eso está bien, la capacidad de derecho es la posibilidad de ser, la actitud de ser titular de derechos y obligaciones. La tenemos todos desde la concepción. La capacidad de hecho es la posibilidad de ejercer por sí mismo los derechos que se adquiere a los 18 años, mientras no estemos declarados incapaces por una sentencia, y hay veces que algunos actos, pero esto no lo tienen que saber, algunos actos jurídicos, ¿no?, se pueden realizar teniendo la edad y madurez suficiente, como por ejemplo, si uno va a una heladería con 15 años y compra un helado, ese acto no puede ser anulado, porque uno a los 15 años tiene la edad y madurez suficiente como para ir a comprar un helado. ¿Se entiende? Sí. Bueno. En el caso que un menor de edad, por ejemplo, esté emancipado, ¿pasaría a tener capacidad de hecho? La emancipación es por matrimonio y pasa a tener capacidad de hecho, ¿sí? Sí, en caso también de que sea algún profesional, o tenga alguna profesión o no. Que esté habilitado para ejercer la profesión, sí, sí. Claro, y se puede declarar incapaz, o sea, dado como ejemplo una persona declarado pródigo, o sea, puede ejercer solo en eso, o sea, cuando no puede sí. ejercer por su... No, sí, yo te entiendo la pregunta. Sí, es muy largo el tema, ¿no? Pero hoy en día, la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Lo que antes era un juicio de demencia, un juicio de insanía, hoy es un juicio de determinación de la capacidad. Entonces, lo que determinan son las cosas que vos no podés hacer. Todas las demás las podés hacer. Entonces, si vos, por ejemplo, como decís vos, sos una persona que dilapida su fortuna, ¿no? Entonces, lo que no vas a poder hacer es únicamente administrar tus bienes. Pero te vas a poder casar, vas a poder viajar, o sea, puedes hacer todo menos administrar tus bienes. ¿Me seguís? O sea, vas a ser capaz para todo menos para disponer de tus bienes. María Antonella, que tenés la mano levantada. Sí, tengo una pregunta con... ¿qué pasa cuando una persona incapaz, bueno, comete un delito? Esa persona tiene un responsable, ¿no? Vamos por parte. Cuando una persona incapaz comete un acto antijurídico, ¿no? Para el ámbito del derecho penal, Sí, pero mi consulta es, ¿qué pasa con el responsable de esa persona? Déjame decirte esto. Una cosa es la imputabilidad o inimputabilidad en el campo del derecho penal. Si vos no comprendés la criminalidad del acto, ¿sí?, entonces vos sos inimputable y no te van a poder sancionar. Otra cosa distinta es cuando vos cometés un acto ilícito en materia civil y comercial, si hay alguien que capaz que tiene que responder con vos. Por ejemplo, vos cometiste un daño, ¿no? Vos sos un menor de edad, tenés 5 años, y rompiste la puerta de tu vecino. Obviamente, esta persona que no tiene capacidad civil para estar en juicio, no va a ser demandada, va a ser demandada el padre. Sí, bien. Y ahí está la responsabilidad indirecta. No expliqué bien por ahí lo que pretendo saber. Cuando la persona es incapaz, mayor de edad, y bueno, y comete un delito, no sé, mata a alguien, ¿no? Sí. ¿No pasa nada con el responsable de la persona esa? No, porque, digamos, tiene un sistema de apoyo o tiene un curador. Pero vos imaginate, ¿no?, que a mí me nombran curador, vamos a sacarlo a Daniel, pobre, que lo pongo de ejemplo siempre, a Lucía, ¿no? Si yo soy curador de Lucía, yo puedo estar en mi casa y ella puede estar en la suya. ¿Está? Digamos, uno no puede, a veces, porque capaz que ella se puede manejar bien, pero ella tuvo un acto de locura y mató a una persona. Bueno, ella es inimputable y habrá que ver si es peligrosa, a partir de ese hecho es peligrosa para sí, para terceros, y se la va a internar a ella, pero a mí no me va a pasar nada como curador. ¿No multa nada? No, nada. Absolutamente nada. Qué bárbaro. No,
Es lógico, porque Sí, pero no sé, yo tenía creído que cuando vos sos responsable hacia una persona, bueno, tenés que procurar que esa persona se comporte como se supone que es debido. sí. Y que por ahí podías llegar a tener alguna, no sé, un algo. No, digamos. Y ahí Capaz. entran a tachar otras cuestiones de responsabilidad respecto al ejercicio del carácter de curador o sistema de apoyo, que eso también se verifica después, cada 3 años se hace una pericia interdisciplinaria y se verifica continuamente con el asesor de incapaces si está realizando bien la tarea, pero eso es otra cosa, distinta. Bien. ¿Está? Perdón. Bueno, ¿alguna pregunta, Franco? Sí, ¿no hay una acepción especial para los casos de responsabilidad en materia penal? ¿Existe eso? Tengo entendido que sí, creo que lo hemos visto acá. A ver, la pregunta de nuevo, a ver cómo es. Que existe dentro del ámbito penal una excepción especial ante los casos de responsabilidad. Quiero decir, obviamente, sí, obviamente. capaz No que existe, responde a lo que preguntaba no Antonella. existe en el campo del derecho penal no existe la responsabilidad indirecta. No existe. O sea, yo puse el ejemplo, creo que puse el ejemplo de que, no sé a quién lo nombré, que era empleado mío en un bar y le pega un batazo en la cabeza a uno y lo lesiona. Digamos, yo, que soy el dueño del bar, no respondo por lo que hizo mi empleado penalmente. Pero si esa persona que estaba en el bar me demanda civilmente por indemnización, yo tengo que pagar porque ahí sí tengo responsabilidad indirecta. Pero en el ámbito del derecho penal a mí no me van a condenar por lesiones, ni por homicidio, ni por nada. Yo soy el dueño, ¿se entiende? No existe la responsabilidad indirecta en el ámbito del derecho penal. Bueno, vamos a la última pregunta. Y acá vamos a Daniel Buggia. ¿Es asimilable el concepto de persona jurídica a ser humano? No. Esta es una cuestión, no, pero de género a especie, digamos, ¿no? ¿Todo ser humano es una persona jurídica? ¿Sí o no? Es lo que yo le entendí Perdón, no. al doctor. Escuchame lo que te digo. Contéstenme todos, con la cabeza. Profe, ¿no serían solamente personas jurídicas aquellos mayores de 18? No. Quiero que me contesten esto. La pregunta es, ¿todo ser humano es una persona jurídica? O mejor dicho, ¿alguien piensa que no? Sí. Todos. Bueno, todo ser humano es una persona jurídica. Claro. Ahora les pregunto, ¿toda persona jurídica es un ser humano? No. No. Entonces, vuelvo al Word. ¿Es asimilable el concepto de persona jurídica a ser humano? No, porque hay personas jurídicas que no son seres humanos. Las sociedades anónimas, las fundaciones, las asociaciones civiles sin fines de lucro, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, el Estado provincial, el Estado municipal, YPF, no sé, les puedo dar un montón de personas jurídicas, ¿no?, que no son personas físicas. Ahora, ¿qué se necesita para ser una persona? Se necesita ser un centro de imputación normativa. Como bien dijo, no me acuerdo quién fue que por ahí estaba, creo que fue Constanza, que dijo que todos somos, explicó muy bien lo que es la capacidad, porque todos somos capaces de derecho, porque aún las personas desde la concepción podemos adquirir derechos, o sea que una persona de existencia física, nosotros, seres humanos, desde la concepción somos personas jurídicas. Ahora bien, para que una entelequia, ¿no?, una abstracción, como una sociedad anónima, llegue a ser una persona jurídica, tiene que ser un centro de imputación normativa y debe reunir determinados requisitos, como por ejemplo tener un estatuto,
están inscritos en la Dirección de Personas Jurídicas. Así como uno va al registro civil y saca un documento, ¿no? El DNI y la partida de nacimiento, las mismas sociedades comerciales van al registro de las personas jurídicas con la SRL, con un instrumento privado con firma certificada, o la sociedad anónima mediante escritura pública, y se inscriben. Y a partir de ese momento, cuando se autoriza, pueden tener derechos y contraer obligaciones. O sea, adquieren el carácter de persona jurídica. Entonces, ¿es necesario ser humano para ser persona jurídica? No, porque hay más personas jurídicas que seres humanos. ¿Todos los seres humanos somos personas jurídicas? Sí, porque no hay esclavitud. Entonces todos tenemos capacidad de derecho. ¿Se entiende? Carlos, Justi. Sí, no, le quiero hacer un fideicomiso también es una persona jurídica, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, una de las, a ver, decir, como dijo usted, todo lo que está inscrito en el Registro Nacional de Personas Jurídicas o Dirección de Jurídica, no me acuerdo cómo se llama, es una persona jurídica, no es un ser humano. Porque yo, Carlito, aunque no sea ser humano. Voy al registro civil. Yo les voy a dar, esto se hace, les voy a dar un poco de historia, chiquito, 2 segundos. Esto se hace para agilizar el tráfico jurídico y económico. Si una persona tenía un negocio productivo, ¿no? Y ese negocio le producía ganancias, pero podía aventurarse a hacer más negocios. Pero si hacía más negocios, como él respondía con todo su patrimonio, se jugaba perder aquello que daba ganancia, entonces el legislador encontró la forma de afectar un patrimonio a un fin determinado. O sea, yo cuando creo una sociedad, yo pongo parte de mi patrimonio, otro parte de su patrimonio, otro pone parte de su patrimonio, se crea una sociedad y se afecta ese patrimonio para un fin determinado que es el fin social que tiene que estar en el estatuto, que es como si fuera el estatuto, es lo que nosotros es nuestro registro civil y demás, está nuestro currículum de la vida. Y ese estatuto prevé órganos, como nosotros tenemos el cerebro, ¿no? Las manos que ejecutan lo que es el cerebro, bueno, el cerebro será la asamblea, ¿no? Después el órgano ejecutor será el presidente del directorio de la sociedad anónima, o el socio gerente en la SRL, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero digo, vuelvo para atrás, ¿no? Digo, nosotros, en realidad, si esto lo ven 300 años atrás, no existían las personas jurídicas, ¿no? Pero entonces, cuando empezó la revolución industrial y se empezaron a ver de que uno tenía un negocio rentable, pero si uno hacía otro negocio que era aventurero, perdía todo lo que tenía, entonces se crearon estas, como Savigny denominaba la teoría de la ficción, ¿no? Que es crear, digamos, algo que no es un ser humano, antes persona jurídica era igual a ser humano, y después pasó a ser que persona jurídica es un ente distinto a las personas que lo conforman. Si, por ejemplo, Carlos, Franco y Eduardo Gambini y Daniel Ramírez, que están en el primer cuadrícula, creamos una sociedad, esa sociedad no es distinta a nosotros. A mí no me pueden demandar como Eduardo Gambini. Pues yo digo, no, mire, nosotros hicimos Fran, Ed, sociedad anónima. Yo puedo ser socio, pero la que tiene que ser demandada es la sociedad anónima por un acto realizado por sociedad anónima, porque es una persona distinta a Eduardo Gambini. ¿Se entiende, Daniel? ¿Cuál era tu duda? Ahora sí te escucho. No, sí, se entiende perfectamente. A Daniel Bugia digo que de entrada me había planteado esto. Sí, no, pero Carlos está, ¿no? Carlos Justi, ¿ya está? ¿Tu pregunta? No, le quería decir una cosa que me pasó una vez, ya que venimos en historia. Nosotros teníamos una sociedad con mi padre, una sociedad anónima, y yo fui a una audiencia en un laboral, no sé si llegó, y firmé yo por la empresa y no puse el sello. ¿Y no puse? El sello.
por Agrotipo Giusti, Sociedad Anónima, Carlos Giusti, vicepresidente. Y me ejecutaron, no solamente que el juicio lo hizo contra la Sociedad Anónima, sino contra mí particular. Sí. Era un error mío, un involuntario. Veo en esas audiencias laborales medias, o el Ministerio de Trabajo, no me acuerdo cómo fue, y no puse sello y me ejecutaron en patrimonio mío. Es más, después me pidió la quiebra, tuve que pagar. Claro, lo que pasa, hay otra cosa, que es entrar en un tema mucho más finito, sí. Que en el derecho laboral, ¿no? Digamos, se demanda a la persona jurídica, pero en realidad dice que la persona, digamos, es muy largo, pero que la persona jurídica en realidad es una ficción para tapar que la realidad de empleador es el señor Giusti, no la persona jurídica. Entonces solidariamente demandan a Giusti, bueno, y ahí empieza algo de lo cual no quiero opinar, porque yo tengo una opinión muy formada respecto a esto, ¿no? Que no la voy a decir, para no granjearme la antipatía de algunos colegas. De colegas que ejercen el derecho laboral por el actor, porque yo siempre estoy por la parte demandada. No, yo simplemente... Solidariamente responsable. Claro. El banco también, cuando pedís un crédito por una sociedad... Bueno, pero yo te voy a decir algo. Carlos, te hace firmar en forma particular. No, pero si te hace firmar en forma particular, vos te obligás en forma particular. O sea, vos te haces firmar a la sociedad con tu garantía en forma particular. Y eso es distinto, porque vos firmaste como presidente o vicepresidente de una empresa, pero aparte firmás, te obligás personalmente, esto es una cosa tuya. Ahora, si nosotros creamos una persona jurídica, la autorizamos a funcionar, y cuando llega el tema, la ocasión de que alguien hace un juicio laboral, demanda a la sociedad y también demanda a los socios, nadie va a invertir en este país. Porque yo quiero afectar un patrimonio, ¿no? Hacer un negocio, poner una panchería, pero no quiero yo responder con todo mi patrimonio. Por eso yo integro un capital social y yo respondo por este capital. Ahora, si me van a responder por todo, no pongo nada, muchachos. No pongamos nada, quedémonos con la plata, nos da intereses, la ponemos en el banco, compramos acciones y nadie trabaja en este país. Criptomonedas ahora. ¿Eh? Criptomonedas compramos ahora. No, eso es realmente, para mí es una locura la criptomoneda. Es en una de las cosas que estoy a favor del gobierno turco, en la mayoría estoy en contra, que el gobierno turco prohibió la criptomoneda. Yo estaría a favor de prohibirlas. Porque es dinero falso, no existe eso. No tiene. Es crear más base monetaria cuando en base a nada. Bueno, sí, ¿alguna pregunta? Lo dije en broma, o sea, no sé bien cómo está respaldado, lo dije en broma fundamentalmente. Igual el respaldo de la moneda, algún día tenés que hacerte una. ¿Vos sabés cómo se crea plata? Aparte se entiende que tiene que, o sea, no porque conozca, pero se hablaba uno que es más grande, que había que tener el sustento de lo que se emitía en oro en un tiempo. No, eso era antes, pero yo te voy a decir una cosa muy sencilla. La expansión monetaria, suponete que yo soy banco y vos sos un cliente. Yo te presto 100 y vos me devolvés 120. Sí. En un momento había 100 y después hay 120. O sea que se va creando plata, ¿no? Bueno, pero eso no es porque se haya fabricado, eso no es porque se emitió moneda. No, pero se creó ficticiamente en base a intereses. Porque no importa, en definitiva la plata es una cosa que la estoy vendiendo, por lo cual voy a tener un rédito. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos confías en el dólar? ¿Cómo? ¿Confías en el peso? ¿Confías? Muy poco. ¿En el dólar? Y en el dólar sí, se supone que tiene otro respaldo. ¿Sabés y no lo sabemos, pero es la costumbre la que ha hecho. Pero, pero ¿sabés lo que dice el dólar? ¿Leíste alguna vez un dólar? No. Bueno, si tenés algún billete de $1, 10, 5, 100, no sé qué, fíjate que dice, in God we trust. Sí, en Dios confiamos. En oro. Quiere decir, en Dios nosotros confiamos. O sea. En Dios.
el dólar está la confianza, digamos, ya no hay un oro que lo respalde. Estados Unidos es el país que más emite, pero como es un país industrializado y que nunca va a caer en default, ¿no? Al menos en este momento histórico, porque el 27% de la deuda externa de Estados Unidos la tiene China, la compró China, los bonos del Tesoro, pero digo, es una situación, es largo para hablar. Pero igual digo, yo creo que hace un poco a la costumbre, todo el mundo ahorra en dólares y le tiene confianza al dólar, porque se institucionalizó como que es una moneda que no va a caer y porque todo el mundo se maneja en dólares, bueno. Entonces se creó de esa manera y algo parecido, que tampoco sé por qué, está como queriendo empezar a hacer en la criptomoneda. Pero, a ver, obviamente que lo más seguro es el dólar. Lo que pasa es que como la criptomoneda está dando más beneficio, la gente se está volcando más a ese tipo de moneda. No sé si lo más seguro, pero no sé si lo más seguro, porque el dólar, esto te lo digo rápido, en Estados Unidos hay una inflación del 3%. Vos en 20 años, que vos te guardaste dólares, perdés el 60% de capacidad de compra en Estados Unidos. O sea que tampoco es algo bueno para nosotros. Es bueno para Argentina, pero malo para el mundo. Bueno, escuchen una cosa. Se va a cortar, falta un minuto. La clase que viene, el jueves de la clase que viene, ¿cuál es? No, queda menos de un minuto. Yo lo que les propongo es que la clase que viene, acepto la pregunta, vamos a ver el tema que nos tocaba ver hoy, que es dogmática, y me van a hacer la pregunta que me tienen que hacer, porque en cualquier momento se corta, ¿ok? El jueves 8:15 nos vemos nosotros, ¿sí? Perfecto. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Sí, dale, Lucía, dale. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Chao, buenas noches.